Bueno, pues vamos a entrar ya en la parte de administración del sistema. Cuando nosotros instalamos SQL Server, ya de entrada tenemos una serie de bases de datos que son bases de datos del sistema. ¿Para qué son estas bases de datos? Pues para almacenar los propios metadatos del servidor. ¿Tenemos claro lo que son los metadatos? ¿Sí? ¿No? Decírmelo. ¿Alguien no? Que levante la mano y lo explico. Todos lo tenemos claro, ¿no? Vale, pues entonces, si nosotros tenemos un gestor de base de datos, dentro de él habrá una serie de bases de datos, de tablas, de columnas, de objetos en general. Toda esa información tiene que estar almacenada en algún sitio, ¿no? ¿Por qué cuando abro yo SQL Server, abro el Enterprise Manager y me dice que tengo 7 o 10 bases de datos y las puedo ver? Eso tendrá que estar almacenado en algún sitio, ¿no? ¿Qué mejor sitio que una propia base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esta base de datos la utiliza SQL Server para almacenar su propia información, para almacenar los metadatos. Habitualmente tenemos 4 y una quinta que a veces la tenemos y a veces no. Yo ahora explico. La primera base de datos que tenemos ahí es la base de datos master. Esa es la base de datos más importante. Sin esa base de datos, si esa base de datos está corrupta, la eliminamos, cualquier cosa, el servidor no arranca. Ahí tenemos prácticamente toda la información de nuestro servidor, de todas nuestras bases de datos y de todos sus objetos y de toda la seguridad. ¿De acuerdo? Luego tenemos la model. ¿Qué es la model? Pues la model es simplemente una plantilla. ¿Conocéis las plantillas de Word o de Excel? Es un documento que nosotros diseñamos y lo que hacemos cuando lo abrimos es que se nos abre una copia de él. ¿De acuerdo? Pues eso exactamente es la model. Cada vez que nosotros hacemos un mandato create database o por el Enterprise Manager le damos botón derecho en una base de datos, nos crea una base de datos. Pues esa base de datos siempre va a ser una copia de esa model. ¿De acuerdo? Normalmente la dejamos por defecto. Pero imaginaos que vosotros hacéis un procedimiento almacenado de mantenimiento de lo que queráis y queréis que en cada base de datos que creéis os aparezca ese procedimiento almacenado ya creado, ¿de acuerdo? Pues tenéis dos alternativas. Cada vez que creáis una base de datos, estar preocupándoos de ir y crearlo o introducirlo dentro de la model y a partir de ahí cualquier base de datos que creéis llevará ese procedimiento almacenado. Luego tenemos la MSDB, perdón. Esa base de datos es la que almacena todo el tema de todo lo referente a lo que hace el SQL Server Agent, el agente ese que he dicho que lanzaba las tareas programadas y demás. Todo lo referente a trabajo, alerta, operadores, etcétera, etcétera. Si nosotros cogemos y programamos un trabajo para que se ejecute, esa programación, ese trabajo y esa programación se almacenará dentro de esa base de datos MSDB. Luego tenemos la base de datos TenDB. Esta es una base de datos temporal. Y cada vez que se reinicia el servicio de SQL Server, se vacía. ¿Para qué nos vale esta? Pues a veces necesitamos crear tablas temporales, objetos temporales, o hacemos una consulta lo suficientemente grande que no nos cabe en memoria. Nosotros a lo mejor, ¿qué tenemos? 1 GB de RAM o 512 MB de RAM. Imagínate que yo tengo que hacer una consulta, no se suele dar el caso, un proceso que tenga que hacer una SELE donde tenga que seleccionar 8 millones de registros. Eso no nos va a caber en memoria, ¿verdad? Posiblemente no. Pues se va a apoyar en esa base de datos TenDB para ir volcando a disco esos datos. Pues nosotros estamos haciendo un proceso donde queremos tener unos datos temporales. Tenemos dos opciones: crearnos una tabla permanente en SQL Server, ir grabando en ella y eliminando los datos, o crearnos una tabla temporal. ¿De acuerdo? Si se crea una tabla temporal, va a ir a esa base de datos TenDB. Pero, por ejemplo, si yo me creo una base de datos que yo le llamo clientes, que la utilizo para hacer un proceso, ¿de acuerdo? Yo en un proceso de facturación, pues me apoyo en esa base de datos para ir grabando datos que luego van a pasar a otra tabla definitiva. ¿Qué ocurre si 3 usuarios lanzamos ese proceso a la vez? Se van a mezclar los datos, ¿no? O en mi desarrollo tengo cuidado de poner un campo en esa tabla temporal para identificar al usuario que lo está lanzando, o se me están mezclando. En cambio, con las tablas temporales
tengo tablas temporales globales y tablas temporales locales. Si yo creo una tabla temporal local, solo es visible desde mi sesión, con lo que también me da una serie de ventajas adicionales, ¿de acuerdo? Me da igual si yo lanzo un proceso con una tabla temporal local y lo lanzo a otro usuario, cada usuario va a tener su tabla temporal con sus datos y no se van a interferir para nada, ¿de acuerdo? Pues todo eso va en la TNDB. Y luego la última base de datos, que es la distribution, que la pongo entre paréntesis porque a veces no la tenéis creada. Esa es la base de datos que se utiliza para todo el tema de replicación. Todo lo que os he explicado de dos bases de datos conectadas o desconectadas que se sincronizan automáticamente mediante una serie de procesos, pues toda la información necesaria para llevar a cabo esa sincronización está en esa base de datos. ¿De acuerdo? Hola de nuevo, espero que te haya resultado interesante y ameno este vídeo y que estés animado a seguir las decenas de vídeos que forman este curso. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, consulta, etcétera, sobre lo visto en este o cualquier otro de los vídeos que forman el curso, me puedes enviar un mail a la dirección que aparece sobreimpresa en este mismo vídeo, sramos@cursosqlserver.com, o utilizar la sección de comentarios de la web donde están todos los vídeos del curso, que es cursosqlserver.com. Seguimos en contacto a través de otros vídeos.